Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Lipcast. Recuerden que hoy estaremos compartiendo la Ley Olimpia. Soy Livia Denis, mamá, esposa, política, escritora e hincha Esmeralda. Me da mucho gusto que hoy nos acompañen porque estaremos platicando de un tema que tiene que ver con todos, con todas, que es la violencia digital. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la Ley Olimpia. Nosotros en Guanajuato fuimos el 5º estado que aprobó la Ley Olimpia. Fui diputada en esa ocasión y me tocó presentar esta iniciativa. Pero quiero platicarles porque antes de presentar esta propuesta, pues yo no sabía que existía la Ley Olimpia. En aquel momento yo recuerdo haber salido a campaña y haberme encontrado a una joven, muy jovencita, que se acercó conmigo al término de un evento y que me dijo: oye, yo quiero platicar contigo. Yo iba como candidata a diputada y yo, claro que sí, le di el espacio al final del evento y me contó lo que estaba viviendo. Me platicó que ella había tenido un novio con el que había durado mucho tiempo y bueno, que al final habían terminado su relación, pero que esta persona había estado circulando después de que habían terminado fotografías que ella le había mandado cuando estuvieron como novios, ¿no? Y que ahora esas fotografías pues las tenían todos en su escuela, en su casa, en su colonia, y que pues eso la hacía sentir muy mal y que ella quería tomar medidas al respecto, que quería denunciar, pero que había ido al Ministerio Público y le habían dicho pues que como ella era la que había mandado esas fotografías, es decir, con su consentimiento había mandado estas fotos, pues que no se podía hacer nada, que no había nada que castigara esto. Y yo me acuerdo que yo tomé sus datos y me comprometí a que iba a revisar el tema. Pues entonces me metí a revisar en nuestro Código Penal y resulta que efectivamente no había nada que castigara la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Pero esto estuvo dando vueltas por mi cabeza todo el tiempo porque yo pensé que no podía quedar sin castigo algo así, algo que lastimaba tanto a las mujeres. Y recuerdo que me metí a internet y lo primero que vi fue que había una mujer que era Olimpia Coral, que estaba desde Puebla trabajando en todo el país para que se reconociera la violencia digital como algo que dañaba a las mujeres. Yo en aquel tiempo ni la conocía a ella, ni sabía que se le denominaba Ley Olimpia, pero entonces me metí a ver y me di cuenta inclusive que no solo en México, en Guanajuato, sino también en el mundo hay muchos casos de suicidio de mujeres a causa de la difusión de este tipo de contenidos. Entonces me empecé a documentar, empecé a investigar muchísimo sobre el tema y sí, efectivamente me daba cuenta pues que se culpabilizaba a las mujeres, se decía es que es su culpa porque ella mandó la fotografía o se le llamaba pornovenganza, ¿no? Como culpándonos a nosotras por haber mandado algún contenido, cuando en realidad pues lo que tú haces es en la confianza de una relación mandar a lo mejor pues esta interacción a través de fotografías o de algún video, pero que eso no le da derecho a la otra persona de luego compartirlas con terceros. Entonces pues hice contacto con Olimpia, recuerdo mucho que le escribí por Facebook, la busqué, la encontré y le escribí por Facebook y me contestó de inmediato y le platiqué que yo era ya diputada en ese momento, diputada en el Congreso de Guanajuato y que pues había vivido una situación con una joven así que me había compartido su historia y que quería que Guanajuato aprobara esta reforma. Yo me acuerdo que con mis asesores había trabajado un documento que le compartí y me dijo, pues sí, está bien en algunos temas, pero hay que fortalecerlo en otros más. Y entonces nos pusimos de acuerdo y vino a Guanajuato. Nos encontramos por primera vez y la verdad es que hicimos clic desde el primer momento. Me di cuenta no solo su lucha, porque de verdad recorría el país buscando que la escucharan, que el Congreso aprobara estas reformas, pero además encontré en ella una mujer que tenía su propia historia. Ella es una mujer poblana, nacida en Huauchinango, Puebla, en la Sierra de Puebla, que vivió una situación así, en donde ella compartió fotografías con su expareja y al término de la relación, pues él las difundió por todas partes y llegaron a manos de su familia. Imagínense nada más cómo se siente una mujer que se siente exhibida con fotografías íntimas, con quien tú confiaste, pues que te quería, que te amaba, que te cuidaba y de pronto ahora es quien te expone en las redes sociales. Y entonces esta historia a ella la llevó a darse cuenta que su mamá fue la primera mujer que la respaldó y que le dijo, aquí estoy y vamos a luchar juntas porque a nadie más le pase esto. Cuando fue señalada, cuando fue criticada, cuando fue culpabilizada de esta situación. Y pues eso fue lo que la llevó a ella a emprender esta lucha y respaldar a otras mujeres diciéndoles, pues no es tu culpa y no tienes que avergonzarte de nada porque tú no hiciste nada malo. A mí me encantó, la verdad es que me comprometí muchísimo con esta causa.
Y juntas empezamos a darle vida a la reforma que se presentó con la Ley Olimpia. Y a partir de ahí, la verdad es que para mí cambiaron muchas cosas, porque no solo me di cuenta que mi voz era importante para llevar una causa hacia el Congreso, sino que además me convertí en acompañante también de muchas mujeres que se acercaron a mí cuando supieron que yo estaba promoviendo esta reforma para sentirse fuertes una vez que la aprobamos y que pudieran ir a denunciar al Ministerio Público, a la Unidad Especializada de Atención a Violencia contra las Mujeres, y me tocó acompañar a muchas de ellas en sus denuncias que hicieron y darle seguimiento al proceso, porque siempre una ley pues es perfectible, no siempre a la primera están todos los mecanismos. Había veces que llegábamos y sí, todavía se cuestionaba un poco o se revictimizaba, ¿no? A ver, pues enséñame las fotos porque tienen que ir en el expediente, y pues eso no es algo que nos haga sentir cómodas. Y también creo que la autoridad fue entendiendo poco a poco cómo abordar este tema, ¿no? Cómo dar seguimiento, porque muchas de ellas pues también las comparten a través de redes sociales. Y algo que para mí fue muy importante fue no solo aprobar la reforma y acompañar a las mujeres en la presentación de sus denuncias, sino hacer conciencia. No se me va a olvidar nunca que la primera vez que yo invité a Olimpia a una universidad para platicar sobre la violencia digital y advertir a los jóvenes sobre los riesgos que hay en este tema. Yo me acuerdo muy bien que llegamos a Irapuato, a una universidad, y Olimpia estaba dando su conferencia. Y yo me acuerdo, yo me di cuenta, déjenme les cuento, yo me di cuenta lo que era un nude, lo que era un pack, a raíz de que empecé a tener contacto con Olimpia. Yo antes nunca había escuchado esto, yo no sabía de lo que se trataba. Por mi cabeza jamás pasó que hubiera grupos de WhatsApp de hombres en donde se compartieran el pack y donde dijeran, hay video. O sea, eso jamás pasó por mi mente. Yo no sabía que eso existía. Y cuando conocí a Olimpia me di cuenta que era algo muy común que pasaban estos grupos o estas carpetas de fotografías de jóvenes que se iban recopilando y que se compartían. Es un tema tremendo. Yo recuerdo que cuando llegamos a la universidad ahí en Irapuato, y era un auditorio muy grande con muchos jóvenes, Olimpia hizo esta pregunta. Les dijo, ¿quién de ustedes sabe, conoce a alguien o ustedes mismos han mandado un pack o saben lo que es una nude? Y yo volteé hacia atrás al auditorio y todos levantaron la mano. Es decir, los chavos saben y están involucrados en estos temas. Y entonces entendí que no era solamente que no bastaba con la aprobación de la reforma, que había que estar con ellos para que tuvieran herramientas y supieran que el que comparte, porque muchos decían, no, pues es que a mí me llegó, yo nomás compartí o yo nomás mandé. El que comparte también es cómplice de que una mujer esté violentada a través de las redes sociales. Y el que tu novia, el que tu pareja te haya mandado una fotografía en algún momento de intimidad, pues no te da derecho a compartirla con otras personas. Tú no tienes derecho a exhibir, a compartir, a distribuir fotografías que no te pertenecen. Entonces, me pareció muy importante y empezamos con una campaña muy padre en diversas universidades. Y algo que también, déjenme les cuento un poco en algunas de estas pláticas. Yo me acuerdo, pues ustedes saben que pues ahí están muchos jóvenes. Olimpia les platicaba y les decía, bueno, yo sé, Olimpia lo decía muy bien, decía, yo sé que lo mejor es no mandar una fotografía íntima. Eso es lo mejor porque es la única forma en que tienes la garantía que nadie las va a circular. Y le voy a poner un paréntesis porque ahorita les voy a platicar otra historia. Decía, es la única forma en la que estás seguro que no van a compartir material tuyo. Dice, pero tampoco podemos prohibirle a quien quiera, pues en la intimidad de su relación, compartir una fotografía. Lo que sí podemos es generar mecanismos seguros para evitar lo más posible que se comparta este contenido. Y ella empezaba a dar algunos consejos. Por ejemplo, no utilizar WhatsApp, que es un servicio de mensajería que tú no controlas, sino Telegram, que tú puedes saber si alguien le toma una captura, que tú puedes borrarla para que solamente la vean una vez. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí sentada en esa conversación y yo estaba como hasta asustada. Yo decía, me van a los papás, los padres de familia me van a matar, van a decir, esta mujer vino a promover aquí a la universidad que se anden mandando de manera segura estas fotografías. Sí, pero después me di cuenta que hoy los jóvenes tienen que tener información, que no podemos asustarnos porque a lo mejor yo no lo hago, yo no lo haría, para mí no es viable hacerlo, o porque nosotros somos de otra generación. Hoy a lo mejor ellos sí lo están pensando hacer, es parte de su convivencia. A mí me encantaría que lo pensaran siempre 2 veces antes de hacerlo porque siempre hay un riesgo, siempre piensen en lo que puede pasar a futuro, pero al final creo que tienen que tener información y también
también tiene que haber sanciones para aquellos que violenten a las mujeres, porque son las principales. También me tocó atender casos de hombres, pero son los menos. La mayoría son las mujeres. Y aquí retomo el paréntesis que les iba a decir, porque ahora también con el avance de la tecnología nos damos cuenta cómo se sigue violentando a las mujeres. Seguramente han escuchado que ahora han circulado fotografías de Taylor Swift, ahora que está tan de moda los Swifties, pues han estado circulando fotografías que están hechas con inteligencia artificial, es decir, ni siquiera es ella, pero hacen pues estos contenidos explícitos a través de inteligencia artificial. Y todos estamos expuestos a esto. Yo me acuerdo que en redes sociales, cuando promoví esta iniciativa, pues también había mucha gente a la que no le gustaba, ¿no? Que estuviéramos promoviendo esto, porque se dedican a esto, a compartir este tipo de material. Y yo me acuerdo que me mandaron un mensaje por Facebook una vez y me dijeron, sí, de seguro usted está promoviendo esa reforma porque usted ha de haber compartido y por ahí ha de estar su pack y lo vamos a encontrar y lo vamos a circular. Yo me acuerdo que me decían eso. Y la realidad es que no, pero al final creo que no porque nosotras no lo hagamos, no debemos estar siempre pendientes de que otras mujeres no vivan ese tipo de violencia. Y ahora más, porque con la inteligencia artificial, pues cualquiera de nosotras está sujeta a que puedan circular fotografías que son hiperrealistas y que puedan creer que realmente somos nosotras. Así es que, pues yo soy una mujer que está de verdad muy orgullosa de haber tenido ese logro. Fuimos, como les decía, el 5º estado en aprobarla y Olimpia siempre ha estado muy pendiente de cómo se da esta reforma en Guanajuato. Hoy seguimos siendo grandes amigas, hoy seguimos entendiendo que la lucha por los derechos de las mujeres es una lucha que se tiene que dar en conjunto y no en solitario. Y bueno, pues reiterarles que en mí siempre van a tener una aliada para trabajar por la causa de las mujeres. Y pues no olvidar nunca que todos somos responsables de ir eliminando estas cadenas de violencia, porque también lo que pasa en las redes sociales es real y lamentablemente no solo mujeres, sino niñas, niños, hoy están sujetos a este tipo de violencias y es responsabilidad de todas y de todos poder contribuir a que también el espacio virtual sea un espacio seguro para todas y todos nosotros. Así es que pues es una tarea que tenemos que tomar todas y todos y a la que no hay que rehuirle, porque hoy todos estamos en las redes, hoy todos usamos la tecnología y hay que seguir protegiéndonos para que nada de esto nos pase y levantar la voz. Recuerda, si tú nos estás viendo, si has sido, eres víctima de algún tipo de violencia de este tipo, pues no dudes en escribirnos y nosotros con mucho gusto también podemos orientarte sobre lo que se tiene que hacer. Acuérdate que también hay defensores gratuitos que pueden representarte y yo estaré encantada de poderte compartir esta información para que tú te sientas segura y para que puedas también denunciar y terminar con esa violencia. Yo quiero invitarlos a que nos sigan en el siguiente episodio, que no se olviden que vamos a seguir transmitiendo estos episodios de Lipcast, en donde vamos a estar platicando de temas como este, que nos interesan, que nos gusta. Déjenme sus comentarios, me va a encantar poderlos leer y nos vemos en el siguiente episodio donde les voy a platicar cómo era yo en mi vida estudiantil, cómo fue que decidí estudiar la carrera que estudié, qué tal fue mi época universitaria. Les voy a contar todo, así es que no se lo pierdan.